Anne Maxwell. Bienvenida, Anne. Dos de mis personas favoritas del mundo. ¿Cómo soy de afortunada? Dice Anne. Entonces dice Julia, ¿cómo estamos tan emocionadas de tener esta conversación? Hablamos tu libro, somos unos de tus fans más grandes, verdaderamente. Verdaderamente, qué cool. Entonces, Anne va a estar hablando el día de hoy de si le enseñarías a un pez a trepar un árbol, que es como el título viene de una cita muy famosa de Einstein que dice, ay, por Dios, ¿cómo es? Ahora se murió mi cerebro. ¿Cuál es la cita, Anne? Todo, y Anne dice, todo el mundo es un genio, pero si tú juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, va a vivir toda su vida creyendo que es estúpido. Es como, hola, entró en mi cerebro, claro que me la sé. Entonces dice como estos libros como uno de los temas que como mencionamos, Julia, es que amamos de corazón y es el X-Men y la gente, los divergentes y los niños que han sido etiquetados de tantas cosas y discapacidades. Esto le pone un giro fantástico y toma todo lo que tú crees que sabes sobre el tema y simplemente lo abre ampliamente a todo un mundo completamente diferente, nuevas ideas, nuevas herramientas y toda una forma nueva de abordar este grupo maravilloso de personas. Entonces, bienvenida, Anne, y muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Y Anne dice como, gracias por invitarme, estoy tan feliz de estar acá. Y yo tengo que decir, hace 9 años, creo que fue el 2014, ¿te acuerdas que estuvimos en Venecia, Diva? Y Gary nos habló sobre hacer algo con estos chicos y no es lo que pensamos que iba a ser. Y es mucho más grandioso de lo, o sea, fue simplemente como el inicio, las semillas iniciales que fueron planteadas. Y tú creaste esta clase especial, de especialidad fantástica llamada X-Men. Yo terminé de escribir este libro con Gary Dane y es que había tratado por 5 años de terminar y funcionó porque tenía un montón de historias que podía entretejer entre el libro. Y luego Julia, simplemente recuerdo que luego de la primera clase, en el primer evento de 7 días, simplemente ustedes son muy cercanas a mi corazón, entonces gracias. Y debo decir como muchas gracias y gracias, esa memoria es tan maravillosa. Cuando me crucé con Access, X-Men fue esta cosa que, un tema fantástico que me voló el cerebro, como nunca pensé que era para mí por años, yo era como esto no es para mí. Y entonces Andy dice, tienes que contar la historia de saber cuando tú estás en un edificio 3 pisos más arriba y era como, ahí viene. Y todo el mundo eran como, ¿de qué habla? ¿Cómo sabes que la profesora viene si está tan lejos? Y ella dice como, sí, tengo una escucha sónica que me hizo muy sensible al sonido, pero también significaba que podía haber cosas a una distancia muy larga. Entonces yo podía oír cuando entraba la profesora de clase a la universidad, desde que entraba al edificio yo lo podía oír y le podía avisar a mis compañeros. Y Anne dice como, esto es maravilloso, pero era un chico de que él estaba hablando y él mira hacia el cielo y se devuelve y le dice como un minuto más tarde pasa un avión. Y dice como yo, ¿tú sabías que estaba viniendo el avión? Y dice como, claro que lo sabía. Entonces, bienvenido al mundo de los X-Men. Y el libro le enseñarías a un pez a trepar un árbol. Yo estoy muy emocionada, entonces por favor, Julia, haz tú las preguntas, porque si no, simplemente voy a ir y hablar una y otra vez y una y otra vez. Y Ana dice como yo tengo otra historia diva, puedo contar historias de ellas, todos salen en el libro. Entonces hace años Gary me preguntó que si podía crear una escuela, hicimos una escuela en línea, duró un año, de nuevo no salió como pensamos que iba a cambiar las vidas de las personas que estaban en ello, pero muchos de ellos había un chico en Alaska de 8 años y Diva entró y teníamos los viernes divertidos y Diva vino a hacer una visita de viernes divertido en superpoderes y creo que el chico, no me acuerdo el nombre del chico, pero él estaba hablando y hablando sobre alguna cosa increíble que acababa de hacer y Diva le dijo como, ok, entonces tú dirías que eso es un superpoder y él te dijo como, no, eso no es un superpoder, eso es simplemente lo que yo hago.
Entonces, bienvenido al mundo de estos niños que es tan fantástico, mágico y no tienen la menor idea de qué tan increíblemente especiales son. Entonces, ok, me voy a callar ahora. Y Julia dice como, ok, ok, yo quiero decir como, sé que para mí, entonces yo te mandé a ti un video esta mañana, Anne, de una señora, Annie McDowell, que es la número uno en comando con Simón Milazas. Pamela McDowell, y ella hizo un video de cómo cuando leyó, si le enseñarías a un pez a trepar un árbol la primera vez, lloró y lloró y lloró y como tocó su vida y reconocer algo en ella que nunca fue reconocido en ningún otro lado. Y por eso es que me encanta este libro porque reconoció algo dentro de mí que nunca fue reconocido en ningún otro lugar y algo que realmente requería y necesitaba. Y creo que lo que pasó para mí, y yo creo que muchos allá afuera que han leído este libro probablemente tienen lo mismo que les ha sucedido. Hay estas áreas de mi vida que realmente estuvieron muy confundidas y hubo muchos problemas, trauma, drama, dificultad y simplemente falta como entendimiento, entonces ni siquiera podía mirar esas áreas en mi vida. Y luego de leer este libro, me dio la información que requería para empezar a tener claridad en todas estas áreas donde nunca nada más me había dado claridad. Y fue sobre de cómo funcionaba como X-Men, como muchas de estas cosas que estábamos diciendo que yo pensé que estaban mal conmigo, de hecho eran capacidades que tenía y aún sigue siendo un viaje para mí entender cuáles son esas capacidades y tener claridad sobre cómo serlas en vez de usarlas en contra mío y tener dificultad. Entonces, y Andy dice como, sí, y una de las cosas, he trabajado con tantos niños para los que ustedes no me conocen. Yo he tenido una práctica clínica por los últimos 30 años y me especializo especialmente con niños, pero terapia también con hijos de familia y niños de todas las edades. Y una de las cosas que realmente es verdadera de cualquier persona que han hecho equivocada por ser quien es esta noción, esta sensación de vergüenza de ser quienes son y no ser lo que todas las otras personas están pensando que deberían ser. Y esa sensación de vergüenza y una sensación también de culpa, que es como si tan solo fuera una persona, mejor eso no hubiera pasado, o yo nunca hubiera recibido una F en mis notas, no se hubieran reído de mí, o no se hubieran reído de mi mamá por lo que yo dije, o todo ese tipo de cosas. Y simplemente quiero leer esto, puedo leer un párrafo porque esto es lo que Pamela leyó. Entonces, Julia le dice como, si vas a leer, si puedes leer muy despacio para las personas que están traduciendo. Ok, tan seguidamente la conclusión se llega de que los niños que no encajan necesitas enseñarles cómo comportarse para poder funcionar como si fueran normales y promedio e igual que el resto de las personas. El problema es que no son normales ni promedio. Mi punto de vista es que al pedirles que sean normal y promedio, estamos haciendo dos cosas. Les estamos diciendo que hay algo equivocado con ellos y estamos pidiéndoles que sean algo que no son. Ese es ese párrafo que reduce tantas cosas que simplemente cuando lo ven es como, wow. Entonces, Julia dice, como yo realmente quiero, es muy empoderador identificar como la vergüenza y la culpa que muchos chicos entran y muchas personas entran cuando no pueden encajar en el estándar normal. Y simplemente identificar eso por sí mismo es súper sanador. Y Ann dice como sí, ser capaces como de girar, de cambiar todo lo que está equivocado de ellos y cambiarlo a un superpoder, a una capacidad que ellos tienen, que otras personas no tienen, como la capacidad de deriva, de escucha sónica o lo que sea que es.
ese pequeño ser, o sea, como yo de pronto tengo la misma capacidad porque él decía también como que escuchaba el avión antes de que viniera y nadie más podía oírlo, ¿sabes? Y ese tipo de cosas. Y siendo la verdad, los grandiosos del mundo, todos tenían un brochazo de esto. O sea, realmente, o una dosis muy grande. Y Diva dice como, me encanta que en el libro también, como que el cambio y el mensaje más grande es como, ¿qué pasa si no hay nada equivocado? ¿Qué pasa si no hay nada que arreglar? Porque podemos mirar estas etiquetas, todo lo que queramos, lo que esperemos que sea. Entonces, los déficits de atención, desorden de atención, y hay tantas cosas, bipolares, y a la base de eso siempre hay esta noción como de hay algo equivocado, pero tú dijiste algo brillante y que fue como de, nos encantaría cambiar la referencia de que hay niños con necesidades especiales, de hecho son talentos especiales, lo llamamos X-Men como los cómics de Marvel desde hace varios años porque es como ese poder extra y mejorado como para el beneficio de la humanidad. Entonces yo creo que eso es tan maravilloso porque pone una perspectiva dinámicamente diferente como en todo el lugar, de todo, alrededor de todo este tema. Y Andy dice como y lo divertido de esto es que verdaderamente son el opuesto. O sea, tantos de ellos son el opuesto de la forma en la que son percibidas o vistos o mirados por otros o recibidos por otros. Son unas de las personas más amables, más, seres más amables en el planeta y súper conscientes de otras personas de una forma que es asombrosa. Cuando los ves a ellos interactuando en grupos grandes de personas o que están perdiendo el control de algo que alguien dijo o hizo. Temple Grandin, para los que de pronto, o sea, no la han escuchado o no han visto la película, creo que nosotros tres realmente los alentaríamos a ver esa película o a averiguar de ella. Es una mujer que tenía una madre que es extraordinaria y ella ha sido diagnosticada con autismo severo y ella creo que no es como Temple Grandin, es una veterinaria. Sé que está en Colorado, en la Universidad de Norte de Colorado, en el programa de graduados, de pronto hace algo más, pero tiene una voz súper grande, es una voz súper grande para el autismo. Y una de las cosas que su madre le dijo cuando tenía, que le dijeron a su madre cuando ella tenía 4 y Temple no estaba hablando, y entonces le dijeron que había algo muy grave con ella, que la tenía que institucionalizar y mandarla a un lugar. Y la mamá dijo como no. Una de las cosas que Temple dice cuando ella describe a los niños es como no vas a encontrar a ningún niño más leal que un niño con autismo. Como que toma mucho con ellos para conectar con las personas y conectar con ellos y siquiera hablar, pero una vez lo hacen, nunca dejan ir. Y es verdad. Y es tan diferente a la forma en la que las personas con, entre comillas, autismo severo son vistas. Se ven como que son socialmente extraños, inadaptados socialmente. Y dice como desconectados, exacto, y todas esas cosas. Y de hecho, debajo de todo eso, eso no es lo que es cierto. Entonces, y él le dice como, yo simplemente quiero decir, busqué a Temple, ella recibió un doctorado en ciencias de animales y ahora enseña cursos sobre animales vivos y otro tipo de cosas. Y iba a decir cómo revolucionó toda la industria de la educación en todos los Estados Unidos, pues porque ella veía y percibía como todas estas cosas como de las vacas estaban conscientes de la luz, del sonido, y entonces pudo entender cómo funcionaban. Entonces, para cualquier persona regular, no estaban escuchando o recibiendo la información de esa misma forma. Entonces, su autismo, de hecho, le permitió tener acceso a todo este mundo gigante de información con el ganado.
Entonces, Andy dice como esa es una de las cosas que Gary Douglas habla y el fundador de Access Consciousness, que fue el que abrió este día de hoy, la gente con autismo, es que la gente con autismo, su cerebro funciona en una forma un poco similar como el cerebro de los animales funciona. Entonces, lo que está hablando ahorita Diva es realmente muy cierto y algunos de no sé cómo se llama, no sé cómo es, las palabras, es una técnica de calmarse o de adaptarse, pero ciertos chicos cuando se agitan o como se desconectan, una de las formas para reconectarse con sí mismos y con sus cuerpos es especialmente alrededor de los animales y sobre todo alrededor de los animales, porque sus cerebros son muy similares y de repente estos niños se pueden relajar. Y las historias que hay con los caballos, hay mucha terapia de caballos y lugares donde niños con autismo van a terapias de niños y campamentos y ese tipo de cosas. Y las historias entonces se montan en los caballos y se duermen en el pasto y duermen de una forma profunda que nunca lo hacen en otros lugares. Pero estos son niños que responden al estar en la naturaleza, en exterior y realmente, literalmente jugar en el pasto, estar en el bosque, escuchar el viento, estar con caballos y cosas similares. Y hay evidencia científica que provee las bases para esa información. Pueden buscarlo en Google, hay mucha investigación sobre el tema también. Entonces, simplemente son diferentes, son espectaculares y maravillosos. Y no sé, simplemente empiezo a llorar cuando empiezo a pensar en esto. Y yo ahí como quería preguntarte algo que creo que es muy como de los elementos fundamentales de trabajar con estos niños y adultos del que tú hablas en el libro que es pregunta. Y sabes, el capítulo es como de crear una cultura de la pregunta y hemos hablado un poco sobre eso a través del día en diferentes entrevistas y hablamos con Gary Douglas sobre esto también y él de hecho puso una cita que está en el libro que fue como la razón para hacer una pregunta es para crear conciencia y no una pregunta. Entonces, puedes hablar un poco sobre crear esa cultura de hacer una pregunta y cómo empoderar toda esta población de los X-Men. Entonces, Andy dice como una de las cosas que en mi campo de la psicoterapia y realmente en la salud mental, en un intento para entender, entre comillas, qué es lo que está sucediendo, la gente queda etiquetada y la meten como en este tipo de cosas y quedan con esta etiqueta. Eh, entonces, es como la fase subyacente de esto, es como tener una respuesta, como de, eso es lo que está sucediendo y esto es lo que esto significa. Entonces, hacer una pregunta, como una pregunta de verdad, en vez de una conclusión con una signo de interrogación. La pregunta es para crear más conciencia. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy en terapia con estos niños o hablando con sus padres, es como, ok, me pregunto qué es eso. Simplemente yo soy una buscadora desde hace muchos tiempos, yo soy curiosa innatamente, por eso es una de las razones que soy terapeuta, porque realmente estoy fascinada con las personas y qué hace, ni siquiera qué es lo que causa, pero cómo llegan a estar donde estar y ser como son y cómo es su visual sobre estas cosas, qué es lo que piensan sobre esto, lo que sea que los trae. Entonces, lo que yo aliento a los padres y a los profesores y a cualquier persona que trabaja con estos niños y hacer es como, realmente es como hacer una pregunta como, hey, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que en serio está sucediendo aquí? Y tenemos un amigo que es brillante, que ahora es, no sé, creo que está viviendo en el lugar o no. Eh, Creo que su coeficiente intelectual está como fuera de la medida incluso. Y él fue etiquetado como un niño de necesidades especiales cuando estaba en la escuela y lo pusieron en una clase de niños que funcionan bajo el nivel educativo y necesitaba mucha ayuda y problemas de comportamiento. Y la razón por la que lo pusieron ahí fue porque a él lo veían como ser lento y la razón por la que pensaban que él era lento era
cuando le hacían una pregunta, él no respondía instantáneamente. Y la forma en la que la describe es como de, hay tanto que está sucediendo en mi cabeza que no estaba seguro de qué cosa elegir. Entonces, lo que terminó sucediendo es que él estaba fuera de la media y es brillante de formas que yo ni siquiera puedo describir. Entonces, y la pregunta ahí, por ejemplo, de alguien que no es verbal o alguien que no es responsivo, es como, ¿qué es esto? Y realmente con estos niños, darles el espacio y la amplitud de banda de poderse conectar de una forma que ellos puedan conectar y no en la forma en la que está siendo esperado que se conecten. Y Dios es tan poderoso y tan empoderador, de hecho, porque tú sabes cómo a todos nos dijeron, cómo decías, es contacto de ojos y todo eso. Es como, nunca he podido hacer contacto visual. Y eso es lo que dice como este libro, como yo creo que nadie ha sido tan crudo, pero nunca hagas contacto visual con ellos. No es un signo de respeto, es una forma de adaptarse, un mecanismo de adaptación para así, porque están, o sea, para poder estar en la misma vicinidad que estás tú, no te pueden mirar a los ojos porque es demasiado. Entonces lo lamento, dice, "Ah, no te quería cortar y Eva dice como para nada, hay tantas cosas. Este libro simplemente es, como todos estos libros que hemos hablado, es un universo tan gigante y yo creo que es como si hubiera alguna cosa que de pronto te gustaría expresar o hablar de eso sobre el libro, que tú has notado que ha creado un gran impacto, ¿qué sería o qué le dirías a las personas? Entonces, Anne dice como el regalo del libro es que ofrece un punto de vista tan diferente, o sea, para estos niños y para sus padres. Y lo que yo me encantaría que los padres empezaran a considerar es que ellos no hicieron nada equivocado y no están equivocados, no es por ellos que su hijo es de la forma en la que es. Su hijo es la forma de que él o ella es porque así es la forma en la que ella o él es. Y creo que parte de la culpa y de la vergüenza es como una cosa un poco generacional, como de hay algo equivocado en mí y yo tuve este niño que además es tan extraño y si yo fuera un mejor padre, una persona mejor, hubiera dado a luz a un niño que no tiene esta cosa y no tiene estas cosas. Y es como, no, no vayas allá, realmente, no vayas allá. Y hay algo, una de las cosas que me encanta sobre Temple Grandin es que tan amable es cuando ella, digo, lo que tú estabas leyendo como de los animales, y para los que vieron la película van a ver eso, pero hasta que Temple reorganizó y reorganizó la forma en que el ganado va al matadero, era tan inhumano y fue la amabilidad de Temple y la falta como de emoción y de trauma y de drama y absoluta claridad era lo que tenía sobre qué era lo que era requerido para que esto fuera mucho más humano y, y para los padres, para tener eso, para crear amabilidad con sí mismos, ¿saben? Como en serio, porque inicia contigo como padre, entonces luego podemos hablar de los niños y hablar de los peces grandes o los X-Men. Creo que una de las cosas, el reto más grande en el planeta es ser un planeta, número uno, y número dos, ser un padre de un niño que es diferente y que no encaja. O sea, Diva tenía esta terminología toda extraña, ¿cómo era? Neurodivergentes. Me encanta eso. Como un nuevo blog que mete todas estas cosas que no caben, todos estos puestos que le dan. Muchas gracias, dice Julia, por venir acá. Y gracias a ustedes, con mucho gusto y gracias por tenerme acá. Me está haciendo dar cuenta de que necesito
leer el libro y esta noche me necesito ver Temple Grandin, la película. Esto es tan hermoso y tan empoderador. Ok, asombroso. Muchas gracias. Gracias a todos ahora y en el futuro por esto.